Hola a todos. Estos días de pandemia que dejamos atrás y sobre todo ahora que todos queremos salir a la montaña, disfrutar de la actividad que hagamos a la montaña, de correr por montaña, de excursionismo, de escalada, pues en Desnivel hemos seguido al día toda la información relacionada con el coronavirus, con la legislación, con todo el tema de seguridad y de sanidad. Y la verdad es que ha sido un seguimiento muy, muy complejo, hasta el punto que en la redacción de Desnivel se especializó Eva Martos en el tema, porque seguirlo varias personas en la redacción era imposible, porque nos enfrentábamos a normas, a interpretaciones absolutamente distintas en ocasiones, y entonces era importante que una persona de nuestra redacción se especializara en el tema. Eva Martos, que es una periodista absolutamente excepcional, la verdad es que ha hecho un trabajo único porque ha hablado con muchísimas fuentes, ha contrastado información muchísimas veces contradictoria y ha intentado condensarlo de la mejor manera posible en todos estos artículos que hemos ido publicando en la web de Desnivel. Y vamos a hablar ahora Ayer publicamos un artículo en el que dábamos un resumen de las preguntas que continuamente recibimos de vosotros, de los lectores, con respecto a la aplicación ahora de la normativa en las distintas fases de la pandemia, en las distintas fases de la desescalada. Y la verdad es que, bueno, aún haciéndolo lo más claro, lo más sinóptico posible, la verdad es que todavía se generaban muchísimas dudas entre nuestros lectores que nos transmitíais a través de las redes sociales y que contestamos siempre de la mejor manera posible. Y por eso queremos hablar ahora con una de las personas que más nos ha ayudado en todo este trabajo de investigación, que es el licenciado en Derecho Íñigo Ayón, que es licenciado en Derecho, que es también máster en Derecho, es consultor de temas de montaña. Y Íñigo, lo mejor es que tú te presentes primero para que así todos los que estén viendo este vídeo pues sepan lo que es tu perfil. Hola, buenos días, Darío. Y nada, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista y sobre todo por haber estado estos días preocupándoos de la situación, ¿no? Bueno, pues como dices, sí, A mí me gusta decir que lo primero de todo es que soy montañero, que creo que es para mí es lo más importante. Y luego, bueno, anecdóticamente, entre comillas, pues eso, soy licenciado en Derecho, con José María Nasarre el máster en Derecho de los Deportes de Montaña. Y a partir de ahí, pues ya llevo más de 10 años dedicándome a la asesoría, a la realización de estudios, siempre relacionados con el medio natural y a la realización también de peritajes de accidentes, ¿no? En caso de juicios por accidentes ocurridos en el medio natural. Sí, en estos artículos que hemos hecho en Desnivel, en nuestra web, ha sido una de las personas clave en toda esta contrastar información en todo este tema increíble que ha hecho Eva Martos. Y Sí. lo primero que te quería comentar en esta conversación es que lo que vamos a hablar, lo que hemos publicado, no deja de ser una interpretación de una ley que ha sido, nosotros nos hemos encontrado pues con que la ley cambiaba rapidísimo, con que hablábamos con una persona y todo personas muy cualificadas, hablábamos con una persona, hablábamos con otras, las versiones, las interpretaciones eran absolutamente distintas en ocasiones, contradictorias. Incluso Ujú. entre las propias federaciones ha habido también y sigue habiendo interpretaciones contradictorias, y que lo que vamos a hablar no es un dogma de ley, es simplemente es como lo que hemos publicado en Desnivel, es una interpretación que, bueno, que vamos a hacer con tu ayuda, que nos vas a transmitir tú, con todos tus conocimientos, pero que no deja de ser una interpretación y que nadie cuando pues, le pare un policía puede sacar el vídeo y decir, no, es que aquí dicen esto, ¿no? Esto es no deja de ser una interpretación, y supongo que con el tiempo, la jurisprudencia, etcétera, etcétera, tú lo sabes mejor que yo. Mejor explícalo tú, este concepto, porque creo Sí, que es muy importante y crea mucha confusión.
Pero bueno, lo primero un poco que habría que plantear es ver la situación de manera global, ¿no? Y entender que están regulando cosas desde el Ministerio de Sanidad, ¿no? Están regulando aspectos de lo que nos afecta a nosotros, el mundo del deporte, que en realidad es competencia de las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual hay ahí una falta de conocimiento probablemente del sector al que se están dedicando, ¿no? A regular. Dos está, que lo hablaremos un poco más adelante, es cómo está regulado por sí el deporte en España, que también tiene sus afecciones, ¿no? En cómo se está regulando en esos momentos. Y la parte tercera es que, bueno, es una situación absolutamente anómala, absolutamente excepcional, sin una experiencia, sin una referencia previa y lógicamente, pues hay fallos, no tienen por qué ser fallos graves, sino que hay, bueno, pues cuando haces algo por primera vez, malo será que te salga perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a eso se le une nuestra ansia por salir, ¿no? Del encierro. Y todos, pues vemos que es injusta la situación a la que se nos ven sometidas en nuestras actividades en esa fase. ¿Qué ocurre? Que son leyes muy imprecisas. Técnicamente es verdad que jurídicamente tienen peros, ¿no? Porque no llegan a definir con concreción muchas veces, y bueno, pues la ley está para eso, para leerla, para interpretarla, cada uno la vemos de una manera, ¿no? Según lo que nos afecte, según nuestra ideología, según nuestra formación, según la idea interpretativa que nos venga a la cabeza, pero mientras no haya una sentencia, ¿no? Mientras no haya una jurisprudencia que diga esto es así, pues estamos interpretando, ¿no? Y bueno, de hecho, de eso vive el mundo de los abogados, ¿no? De considerar que un mismo acto una persona es culpable o una persona es inocente. Entonces, bueno, pues estamos en esa situación. Evidentemente, por la situación, por el momento actual, no hay juicios relativos a estos. Sé que ahí se están poniendo sanciones a practicantes de todos los deportes. Y bueno, si presentan recursos, pues en función de si van ganando o van perdiendo los recursos, pues se irá encarrilando, ¿no? Esa línea interpretativa. Pero por ahora, bueno, pues yo entiendo, yo soy de la opinión de que lo que hay que ser es cauto, ¿no? Es ser responsable con la situación general y, bueno, ya vemos, ¿no? Que vamos avanzando poco a poco y hay zonas en las que ya esta semana podemos irnos a escalar en grupo, ¿no? Hay zonas en las que ya podéis salir a hacer actividad individual y, bueno, vamos poco a poco que saldremos. Sí, y bueno, yo lo que aconsejaría a todos los que veáis este vídeo es que veáis la entrevista que mantuvimos con el doctor Fernando Simó, que no Ujú. solamente es la cara visible ahora mismo, el portavoz del gobierno de esta pandemia, sino que además es escalador y que dio unos consejos bastante claros. Y luego también hemos hablado con el doctor Santiago Muñoz, que es médico, microbiólogo, ha vivido la pandemia desde dentro en el hospital de Salamanca en el que trabaja y que además su hijo es escalador y propietario del Rocódromo La Ola de Salamanca, es decir, que tiene como todos los elementos médicos del mundo de la escalada pues para darnos consejos desde el punto de vista de la forma más sana de disfrutar de la escalada, de la forma más segura desde el punto de vista sanitario. Y otro tema también que ha sido muy complicado tanto para nosotros como para ti, como para todos los que hemos seguido la parte legislativa de la desescalada, es cómo cambiaba la legislación. Nosotros en la redacción con Eva Martos había hablado que íbamos a publicar un artículo el sábado explicando, condensando las preguntas que todo el mundo se hacía, porque tantos artículos, tanta información cambiante, pues la verdad es que lo hacía confuso. A mí incluso me pasó que quería salir a la montaña y en lugar de leer lo que habíamos publicado antes nivel, telefoné a Eva. Le dije, oye, Eva, a ver resúmeme esto, que me estoy volviendo un poco loco, ¿no? Nació la idea de hacer este artículo y cuando estábamos a punto de publicar este artículo, el sábado cambia la legislación. Y este cambio de legislación, que es del que ahora vamos a hablar, se produce el sábado, con lo cual, claro, comentarios que recibimos en redes sociales es de personas que no saben que el sábado por la tarde volvió a cambiar la legislación y lo que hasta ese momento valía, hay una serie de elementos muy importantes, que son de los que vamos a hablar ahora, Sí. que cambiaron. Y hablando de estos cambios que se produjeron el sábado y un poco en general
de la legislación ahora, a tener en cuenta las distintas fases de la desescalada, quizás el primero sea el tema de la población. La población hasta aquel momento. Bueno, hay un cambio de todas formas, si quieres vamos a un cambio más importante, y es el cambio del concepto de deporte individual, que hasta aquel momento la escalada está considerada, hacer montaña, hacer deporte en general, como deporte individual, y pasamos, la verdad es que esto también es un poco increíble, ¿no? Porque pasamos de individual a 10 personas, Sí, ¿no? Somos un país que no sí, pasamos de uno a dos a cuatro, de uno pasamos a 10 personas, ¿no? sí. Entonces, explícanos, Íñigo, cómo influye este concepto en la forma en los deportes de montaña. Y bueno, lo primero es un poco de esta avalancha legislativa que ha habido, ¿no? Porque es verdad que todas las semanas se están creando órdenes de sanidad, se están publicando al menos una orden de sanidad que regula en los aspectos de eso, de la libertad de circulación, de las actividades recreativas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, nos afecte o no, porque nos afecte por territorio a nivel de fase o por territorio a nivel de municipio, la sensación que tenemos es que todas las semanas tenemos un cambio normativo. Si a eso encima le añadimos que a raíz de que se publiquen esas normas, el Consejo Superior de Deportes ha ido sacando ¿no? Esas instrucciones de interpretación a mitad de semana, pues parecía era que durante una semana estaba sometido casi a tres normativas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ha sido el caos y efectivamente, bueno, con Eva la verdad es que nos hemos pegado rato y rato de entre correos, llamadas, WhatsApps, intentando llegar a algún entendimiento, ¿no? De qué significaban muchas cosas. Bueno, cuando el Estado regula el deporte como práctica individual, ¿no? Otra vez hay que volver a pensar en qué está pensando. Está pensando en aliviar ese primer cerrazón de derechos que se habían creado, ¿no? En el que no se puede hacer nada más que lo que es esencial para toda la sociedad. ¿Vale? Avanzamos, parece que la situación mejora y lo que vamos a es a empezar a preocuparnos, bueno, pues de la salud mental, de la salud física, ¿no? De toda la gente que hemos estado encerrada. ¿Cómo interpretan eso? Bueno, pues lo interpretan de manera restrictiva, es decir, oye, que la gente pueda salir un poco a hacer lo que le guste, ¿no? Pero, sobre todo, la sensación que tengo yo de cómo se han ido redactando las normas es que hay mucho miedo, ¿no? A lo que dices, a esa avalancha de repente de gente y también hay una necesidad de poder controlar las cosas. ¿M? Por eso yo creo que ese establecimiento de las franjas para tener claro que de 10 a 12 alguien podía estar corriendo, pero no podía estar un niño en la calle, ¿no? Y a las 12 sí que podía estar un niño en la calle, pero no podía estar alguien corriendo, ¿no? Piensa que eso nos altere más o menos nuestro horario, pero eso significa que un agente de la autoridad que va de patrulla sabe que a las 10 tiene que estar esta gente en casa y este puede estar fuera, ¿no? Entonces es muy sencillo de controlar. Es un poco mi visión. Vamos avanzando de situaciones y pues esa primera marca, ¿no? Que era los municipios de 5.000 habitantes, que ya no tenían franjas, ¿no? Tenían todo el día para hacer esas actividades. Ahora se pasa a 10.000, ¿no? Considerando que hay una serie de municipios que, bueno, pues por su cantidad de población y densidad, que al final va a ser también un concepto importante, bueno, se puede realizar actividad de manera más genérica. Oye, que es que hay gente que para su práctica deportiva pues necesita estar más de uno, ¿no? Pensando en, claro, uno, lo que decíamos, yo puedo ir a hacer esquí de montaña, puedo ir a hacer excursionismo, puedo ir a hacer bloque de aquellas maneras, ¿no? Puedo escalar con sistemas de autoaseguramiento, etcétera, etcétera. Puedo hacer alpinismo más o menos sencillo, ¿no? Si no necesito encordarme, ¿vale? Pero hay que pensar en que hay muchos más deportes. Vale, bicicleta puedo hacer solo, correr puedo hacer solo, pero ningún deporte de balón puedo hacerlo solo, ¿no? Puedo mantener una cierta forma física, pero necesito a mis compañeros, ¿no? Deportes de contacto, pues necesito a mis compañeros. Vamos avanzando y el legislador sigue pensando en todo el deporte, no en nosotros, lógicamente, ¿no? Somos una cosa pequeñita. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a ampliar. ¿Ampliamos a dos? Vale, sí que con dos, ¿qué se puede hacer? Boxeo, esgrima, escalada, ¿no?
kayak por parejas, pero fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, ultimate, o sea, hay un montón de deportes de equipo que con 2 personas no se puede, con 3 personas no se puede. Bueno, pues vamos a ampliar ese campo, ¿no? Sobre todo porque también estamos entrando han abierto instalaciones deportivas al aire libre en fase 1, van a abrir ahora instalaciones deportivas cerradas en fase 2, ¿no? Con ciertas limitaciones. Entonces, si estamos abriendo gimnasios polideportivos, etcétera, etcétera, lógico es que también pueda empezar a entrar grupos de más gente, ¿no? Y sobre todo eso, en este sentido tenemos que tener la cabeza abierta y pensar que cuando se habla de deporte es todo el conjunto de deportes, ¿no? No es lo nuestro. Que sí, hemos pasado de no poder pisar una escuela de escalada a podernos ir con todos los colegas, ¿no? De golpe, pero Y esto, Íñigo, ¿cómo influye en la escalada en la montaña? Porque hasta este momento es lo que decía, que era escalada en bloque, era Ujú. escalada en solitario, no podías ir con el compañero. Entonces, Sí, lo primero que nos han preguntado muchos lectores, y creo que también ya hay debate en este tema, es si la escalada entraría dentro de esta definición, porque la escalada, bueno, es decir, nos encordamos, podemos sí. mantener una distancia de seguridad para encordarnos Ujú. y escalando podemos también mantener esta distancia de Sí. seguridad. ¿Entiendes tú que la escalada es posible, entra dentro de esta definición que da Sí. la ley? Hoy sin duda está claro, ¿no? Que la escalada, bueno, yo creo que ahora ya cualquiera de nuestros deportes está permitido, ¿no? Y fíjate que se me olvidó decirlo antes, que esta apertura a los grupos de 10 personas ya permite que haya clubes de montaña que empiecen a realizar actividad, ¿no? Antes la tenían esa posibilidad las guías, las empresas, ahora ya también son los clubes, ¿no? Con la escalada nos ha pasado que hemos tenido. Vamos, yo he tenido interminables debates, ¿no? Con gente de, oh, pues si es que yo escalando puedo, en realidad voy solo porque el otro solo me asegura, no, él no está practicando escalada, que encima podemos mantener la distancia. Bueno, pues, a ver lo que hablábamos, ¿no? Interpretaciones interesadas, ¿no? ¿Qué es lo que querríamos que dijera la ley y qué es lo que dice, ¿no? Dice individual y bueno, yo jurídicamente, ¿no? Se lo decía a Eva, me acuerdo, yo veo difícil defender que la escalada es un deporte individual, ¿no? Ir a hacer escalada deportiva con tu colega. Entonces, bueno, hoy en día, con esa posibilidad, ese permiso que tenemos, yo creo que lo que hay que mantener es, bueno, pues esos criterios de higiene, ¿no? De separación social al máximo, intentar no compartir el material o compartir el mínimo material posible y bueno, pues luego esa desinfección, ¿no? que aconsejan de mantener el material también un poco en cuarentena. Así que habrá que hacer una rueda de gasto de material con los colegas para poder ir todos los días, ¿no? O tener un montón de cuerdas y un montón de cintas. Legalmente entonces interpretamos que es Sí, posible la escalada. Y otro tema que hay de debate con la ley es que la ley habla de municipios de 10.000 personas o de una densidad de, me parece son 100 habitantes por sí, metro, kilómetro, creo. metro cuadrado. Sí, con lo cual si vives en un municipio que son 7.000 personas, pero la densidad es mayor, pues te acoges a la norma más restrictiva. Y Eso es. un tema muy importante que claro, que todo el mundo le crea confusión es, pongamos un ejemplo, yo estoy aquí en Madrid, me Ujú. voy a Patones, que es un municipio que tiene menos de 5.000 habitantes, ¿qué norma se aplica? Porque parece que, bueno, que como salgo de aquí de Madrid, el deporte es de 6 a 10 en Madrid, me voy a Patones, que es un municipio que el deporte, el tiempo es libre, Sí. me puedo quedar allí todo el día hasta ahí volver a las 11 de la noche, no puedo. ¿Qué norma es la que se Sí, aplica? pues ese ha sido otro de los grandes debates, jurídicos y ese yo creo que sí que habrá que esperar a que haya sentencias o haya una serie de recursos administrativos solucionados en un mismo camino para llegar a una interpretación correcta, ¿no? Es si lo que vale es lo que jurídicamente sería el fuero de la persona, es decir, lo que vale es donde tú habitas, ¿no? Lo que a ti se te aplica, o es el fuero del lugar, ¿no? Lo que vale es la normativa, digamos, para el lugar donde vas.
Yo de primeras, mi interpretación era que lo suyo era que fueras, ¿no? Que donde fueras, haz lo que vieres, ¿no? El famoso aforismo, es decir, vas a un municipio de menos de 5.000 habitantes y tienes el día para realizar actividad, ¿no? Esa fue mi primera visión. Luego es verdad que lo piensas, le das vuelta un poco al sentido que tienen las normas y dices, ostras, no, claro. Lo lógico es que los 4 millones de habitantes de Madrid no puedan esparcirse por toda la provincia a estar todo el día fuera, ¿no? Porque entonces iría contra el principio que tienen estas normas, que es el de mantener la distancia social, el de mantener un poco el control de los movimientos, ¿no? Con lo cual dices, bueno, sí, parece lógico que lo suyo sea que si vivo en un municipio de más de entonces 5.000 o 10.000 me aguante, ¿no? De cara a esa nueva normalidad me lo piense dónde quiero vivir por si viene otra de estas y actúe según esas franjas del municipio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues lo que hablábamos antes también. Esto está pensado para todos los deportes. Nosotros o nuestras características son quizá con la gente de natación en aguas abiertas, quizá con la gente de vela, con la gente de bici, la gente de orientación, somos los que somos un poquito más raros, ¿no? De que a nosotros no nos vale con ir a correr al parque, con ir a nadar a una piscina, ¿no? Que nosotros necesitamos tiempo para desplazarnos, tiempo para realizar la actividad y tiempo para volver. Y resulta que en esa franja de 6 a 10, ¿no? De la mañana, por ejemplo, si encima el desplazamiento estaba incluido dentro de esas 4 horas, pues no nos daba tiempo para nada, ¿no? Y salir de Madrid, ir a la Cabrera, hacer un largo y bajarte corriendo, ¿no? Bueno, así que, entonces, eso, yo creo que en este caso hay que ir a la norma más restrictiva, ¿no? Al ir a que, no, si mi municipio me dice que solo puedo hacer en estas franjas, pues me tengo que quedar en estas franjas, ¿no? Y portarme bien, que ya llegarán tiempos mejores. Y la otra duda, que también esto además creo que cambió el sábado, es el tema del viaje. Es decir, hasta dentro de este horario de deporte, creo de 6 a 10 de la mañana y luego el horario que hay por la tarde, eh, podemos entender que el desplazamiento puede quedar fuera, porque ha cambiado ahí, explícanoslo, ha cambiado unas normas relativas a la circulación de La libre las personas. circulación. Sí, sí, según, digamos que según va mejorando la situación, ¿no? Esa mano, ese puño que estaba cerrado y que impedía hacer cosas, se va abriendo y va dejando más posibilidades, ¿no? En esa apertura hacia la fase uno en cuanto a la libertad de circulación, se permitía el moverse por la provincia, ¿no? Para realizar actividades socioeconómicas, es decir, las que dejan dinero, que era lo que importaba en ese momento. Nosotros no éramos de eso, ¿no? Los deportistas. Y, y lo que ahora sí que ya se entiende, ¿no? Es como que, bueno, pues hay capacidad de moverse y hay capacidad para realizar actividad, de manera que los desplazamientos quedarían fuera de las franjas horarias, ¿no? Al final, leyendo solo un artículo es muy difícil entender lo que están queriendo decir, ¿no? Cuando pones todo en contexto, dices, bueno, pues es verdad que esto podría ir por ahí. Ahora pasa con la franja esa que han dejado de reserva, ¿no? Para las personas de más de 70 años, ¿no? En municipios esos de menos de 10.000 puedes hacer actividad todo el día, teóricamente menos esas dos franjas de personas que están preparadas para personas de más de 70 años. Pero claro, en realidad no dice que tú no puedas hacer, ¿no? Lo que dice es que en el uso de esas instalaciones al aire libre tienen preferencia esa gente mayor que se supone que es de mayor riesgo. Claro, si yo estoy en un sendero por mi municipio o por otro municipio haciendo actividad y ahí no hay ninguna persona mayor, ¿no? Yo no hay ninguna preferencia a quien ceder, no hay nadie a quien ceder esa preferencia de uso, ¿no? Otra cosa es, pues, como en el recreo de crío, ¿no? Estás jugando al fútbol con tus colegas y a las 10 vienen los mayores, ¿no? Vienen los de 70 a jugar su pachanga a ellos. Bueno, pues entonces es momento de que nosotros nos vayamos al bar y ellos se pongan a jugar, ¿no? Sí, que esto es algo que ocurre, creo que es en la fase 2. Sí, En la sí, fase sí. 2 que ya el horario se amplía, Eso.
se y amplía. aparece ahí curiosamente que de pronto dices, estoy en la montaña y ¿qué pasa? Que no me acuerdo a qué hora Sí, tengo que parar o no tengo que parar y era otro tema que hay un también turno de quería. mañanas que 10 a 12, ¿no? Y es eso, simplemente que no es que tú tengas que parar, no, es que hay prioridad para esas personas, ¿no? Pero lo mismo, tenemos que volver a echarnos para atrás, ¿no? Ver la imagen completa y decir, ah, no, no, es preferencia en el uso de las instalaciones al aire libre, ¿no? Pues eso, es en un frontón, una pista de tenis, un campo de baloncesto, ¿vale? Son en ese momento en el que tendríamos que cesar nuestra actividad para que empiecen ellos, ¿no? Una piscina, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, si en la vía de escalada va gente mayor, Es, preferencia total, sí, en sí, el sí. sendero, Eso, preferencia total. aquí en Aragón por eso lo sabemos, ¿no? Que los martes en Riglos van los escaladores veteranos, ¿no? Pues bueno, pues es su turno, es su momento, pues ahora igual. Sí. Oye, volviendo a lo que hablábamos antes, de que ahora puedes ir en el coche, puedes salir antes de las 6 de la mañana, puedes volver después de las 10 de la mañana, Sí. te para la policía, no sé si esto es académicamente correcto decirlo aquí, te para la policía y tú puedes decir que vienes de escalar, que vas a escalar, o tienes que decir que, porque lo que creo que cambia el criterio es que hay libertad De de, circulación. de circulación. Ujú. Puedes decir que vienes de escalar en tu Sí. interpretación. Lógicamente hablamos siempre de interpretaciones. Sí, sí, en principio sí, ya no, y sobre todo que mejor no mentir, no sea que luego nos abran el maletero, vean, nos vean la cuerda ahí y encima la liemos, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que ha habido momentos que decías, jo, es que parece que están pensando en que hagamos trampas, ¿no? ¿No? Ese famoso momento de me puedo ir por toda la provincia a echarme una cerveza, pero no me puedo ir por toda la provincia a escalar, que a nosotros nos decía, ¿no? Pensábamos, bueno, pues es que no es congruente, ¿no? Yo me puedo ir, que vivo en Huesca, en la provincia de Huesca, me puedo ir a Rieglos a echarme una cerveza, pero no puedo irme a Rieglos a escalar, ¿no? Es un poco insensato a veces. Bueno, pues vamos normalizando la situación y ya no hay nada que ocultar, ¿eh? Ya somos legales. Y un tema que ha generado también bastante debate es el tema de la obligatoriedad de federarte. Es decir, ha habido mucha gente que, bueno, que se ha tenido que federar, se tiene que federar, si no se tiene que quedar en su casa. Ha habido Ujú. gente pues que simplemente no quería estar federada y ha habido gente pues que tenía otro seguro que consideraba que era mejor que el seguro de la Federación Española de Montaña o de la Federación Territorial. Sí, Entonces, la verdad es que esto es un tema que ha causado malestar, porque por sí. primera vez en la vida del alpinismo, del montañismo, resulta que para disfrutar de la montaña, sí o sí tienes que estar federado. ¿Cómo puede ocurrir esto? No, pues tiene una explicación muy sencilla, aunque un poco arcaica, ¿vale? La explicación viene en el año 90 en la ley del deporte que rige actualmente en España, que es del año 90, ¿vale? La ley estatal. Y esa ley, que luego viene desarrollada por las normativas de las comunidades autónomas, y vuelvo a repetir que hoy en día lo que manda es ese mando único, ¿no? del gobierno de España, cuando habla de deportes, habla de ligas deportivas profesionales, y ya hemos visto la presión que han metido. Habla de deporte de alto rendimiento, ¿vale? De cara a las competiciones internacionales, y habla de deporte federado. Esa ley del deporte española del año 90 no habla de la actividad física, o no habla del deporte como actividad física, del deporte como ocio, del deporte como salud. ¿Mm? Que es un concepto que especialmente en el mundo de los deportes al aire libre, los deportes de montaña, está muy arraigado, ¿no? El porcentaje de competidores en nuestras mismas federaciones es mínimo. ¿Qué ocurre? Que el Estado solo puede regular lo que tiene ya previamente legislado. Entonces, primera norma del deporte, ¿qué hablaba? Que los equipos de competición de fútbol, ¿no? Podían juntarse a entrenar. Siguiente, que los deportistas de alto rendimiento podían empezar a realizar sus entrenamientos y se han abierto los centros de alto rendimiento, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, pues Alberto Ginés podía empezar a entrenar y el resto de escaladores, pues ruina caracolera, ¿no? Y, oye, que tenemos aquí una cosa que es deporte federado. Ah, sí, vale, pues los deportistas federados que empiecen a funcionar, ¿vale? Con lo cual, primera federación en número de participantes, fútbol.
Bueno, pues podía estar uno solo pegando patadas al balón, ¿no? Mientras era deporte individual. Siguiente, baloncesto, pues podía estar uno solo tirando a canasta. Siguiente, caza y pesca. Bueno, ya se ha visto que la fase uno la tenían prohibida, ahora han empezado a tener posibilidad de funcionar, ¿no? Pero fíjate que para cazar y pescar tienes que tener tu licencia. Siguiente federación en número de afiliados, golf, que ocurre lo mismo, ¿no? Puedes jugar solo, pero es que tú no puedes salir a un campo de golf si no tenías la tarjeta. Y la quinta somos nosotros, que somos el bicho raro de que no necesitamos la licencia federativa para competir, pero bueno, pues porque consideramos que esa aportación luego va a senderos, va a refugios, va a los equipos internacionales, va a las competiciones, va a los centros de tecnificación, etcétera, etcétera. Estamos federados. ¿Qué significa estar federado? Nada, que pones una cantidad anual a un sitio al año, pero es lo que el Estado entiende como deporte. No entiende el deporte como actividad física, con lo cual la actividad física, ¿a qué la asume? Al paseo. Oye, ¿vamos a dejar que todo el mundo pasee a todas horas? No, 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 tiene que haber un plazo concreto. Vale, pues en el mismo plazo que paseas puedes correr, o puedes pegar patadas a un balón o tirar a canasta. ¿Vale? Si estás federado, que es algo que yo he estado, entiendo, estemos de acuerdo o no, lo entiendo, pues te voy a dar un privilegio. Porque para eso te tengo puesto en una ley. Que el deporte federado es una cosa que a mí me interesa. ¿Vale? Que esto haya gente que no se ha explicado, lo tengo clarísimo. Que haya gente que aún explicado no lo entienda, no lo comparta, pues también me parece estupendo, ¿vale? Pero es lo que hay. Hoy hay un montón de normativas autonómicas mucho más modernas que ya en el mismo título de sus leyes del deporte ya dicen leyes de la actividad física y del deporte, por ejemplo, ¿vale? Porque ya entienden que la gente no solo compite, ¿no? Que es lo que el Estado entiende como deporte, que la gente hace actividad física, ¿no? No vamos a decir deporte, por vicio, ¿vale? Entonces ahí estaría el porqué, ¿no? De los federados hemos tenido, seguimos teniendo ciertos privilegios, porque somos lo que el Estado entiende como deporte. Sí, Sí, es lo que... es lo que tú dices, que es una concepción antigua del deporte, porque fíjate, si somos la quinta federación en federados y hay muchísima gente. Yo Ujú. mismo me he tenido que federar ahora para Tener... por primera vez poder salir a la montaña. Ujú. Y, y si somos la quinta federación en federados, la enorme cantidad de gente que disfruta de la montaña sin estar federado es increíble, con lo cual es una ley arcaica y para Ujú. nuestro deporte yo entiendo que es injusta. Sí, luego, bueno, pues por sacar por romper una lanza, ¿no? En favor de las federaciones, o por lo menos de las federaciones de montaña, pues hombre, decir que al final las que se encargan o las que procuran que los senderos estén en condiciones, que haya instalaciones para nuestros deportes, de defendernos, porque al final, como está montado, es la entidad que nos defiende ante el Consejo Superior de Deportes, que nos defiende ante los órganos medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, nuestra singularidad es que somos mucho más que deporte, ¿no? Como actividades, que nos preocupa, pues nos preocupan unos materiales, nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa el poder acceder a unos determinados sitios, y ahí sí que sería interesante que en vez de ser la quinta fuéramos la primera, ¿no? Hay una demostración que se ha visto estos días importante, y es que hubo un problema en Bilbao, no sé si os acordaréis, ¿no? Que el Ayuntamiento de Bilbao dijo que no se podía salir al monte, ¿no? Bilbao tiene un término municipal relativamente pequeño, y cuando se amplió al municipio contiguo la posibilidad de hacer actividad física, el Ayuntamiento de Bilbao dijo que no, que la gente de Bilbao que no podía salir de ahí, ¿no? Más o menos era la historia así. Claro, la Federación Vizcaína de Montaña, que es la primera en número de afiliados, yo creo, o la primera o la segunda en Vizcaya, salió a decir que, oiga usted, y en una tarde consiguieron cambiar eso, ¿no? Entonces, al final, nuestra fuerza como colectivo, nos guste o no, se valora en que seamos la quinta en número de afiliados en España, la tercera o la primera. Y seguro que en número de practicantes somos la primera, pero no tenemos fuerza ni impacto como para defenderlo, ¿no? Bueno, yo creo que este es un tema que trataremos en profundidad ahora estos días, porque creo que es un tema que está generando un debate, además un debate muy interesante sobre precisamente sobre este tema, sobre el papel
de las federaciones. Pero por ir a lo que tratamos en esta conversación, que es lo importante, haznos un resumen de lo que estaría permitido en la fase uno y en la fase 2, porque ya hay zonas, hay territorios de nuestro país que entran en la fase 2. Un resumen de la Sí, fase uno y otro resumen de la fase 2. a ver, porque ya me pierdo, ¿eh? O sea, yo si no voy con el papel al lado, ya me pierdo. A ver, como yo tengo la suerte de que he entrado hoy en fase 2, ¿vale? Te voy a contar un poco lo que, y desde el punto de vista de los federados, sobre todo, ¿eh? Eh, Bueno, federado, si no estás federado no puedes. Es decir, sí, directamente no. libertad de movimiento por la provincia, hacer actividad, ¿vale? Y ya no es actividad en solitario, sino que ya puede ser actividad compartida, ¿no? Es decir, aquellas provincias, unidades territoriales, que ya estamos en fase uno, bueno, pues podemos hacer montaña más o menos como siempre, ¿vale? Con ese horario de 6 a 23. Si No, vivimos no, en en... fase uno perdóname, fase uno es de 6 a 10, Si no, incluye los... estaba hablando de la fase 2 Vale, es ahora. que te has saltado y tal. Sí. Entonces, fase 2, ¿sí? Fase 2, toda la provincia o unidad territorial, hasta 10 personas creo que es, y con contacto, ¿vale? O sea, podemos escalar y tenemos de horario en función de si estamos en un municipio de más o menos de 10.000 habitantes, ¿no? Con el punto ese de la densidad, pues o tenemos franjas horarias o estamos de seis a 23, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para lo que son nuestras montañas, más o menos tenemos casi libertad absoluta. Uno, los no federados se limitan al municipio, los federados son los que pueden salir por la provincia o unidad territorial, ¿vale? Es de lo que habías comentado, que es perfecto. El, el El man- ámbito, el ámbito de desarrollo de la actividad ahí varía en función de no federados o federados, ¿vale? Y en la fase 2 los no federados se siguen manteniendo en el municipio, pero se les amplía una franja de 5 kilómetros alrededor de su municipio y los federados sigue siendo toda la provincia, ¿no? En principio, eso, pues se puede hacer tanto al aire libre como en instalaciones, o sea, instalaciones al aire libre en fase uno, cubiertas ya también con unos ratios de ocupación, se incluyen ya también en la fase segunda, ¿vale? Y luego, bueno, pues el tema de las franjas horarias, ¿no? Pues eso, en función de que tengas más o menos de 10.000 habitantes, más la densidad de población, o estás de 6 a 11 o estás en las franjas famosas, ¿no? De 6 a 10 y de 8 a 11 creo que era, ¿vale? Por las tardes. Y pues luego, eso, grupos en fase uno de hasta 10 personas, ¿vale? Y en fase 2 de hasta 15, o sea, de a partir de 15. la, Hasta 15 personas, perdón. la verdad es que es complejo el tema, ¿eh? Porque Sí, ha ido porque cambiando tan rápido toda la normativa que lo que hace unas sí, horas lo que valía el dice, sábado, pocas horas después, ya más de una forma que ninguno esperábamos, cambió, incluso a nosotros mismos en algún momento nos crea confusión. Vuelvo a lo que comentaba antes, al principio de esta conversación, que todo esto no deja de ser una interpretación que nosotros hemos hecho, bueno, con tu ayuda y con la ayuda de otras personalidades de nuestro deporte, de otros especialistas, de juristas, y que en la página web de Desnivel, desnivel.com, tenéis un resumen que hemos hecho de todo esto que hemos tratado en la conversación, que espero que con esta conversación pues os resulte más fácil entender este cuadro que hemos hecho, simplificándolo, que también lo hemos compartido en las redes sociales. Íñigo, muchísimas gracias, no solo por esta conversación que hemos mantenido contigo, sino por todo el tiempo que nos has dedicado tú, José María Nasarre y otros tantos, pues para intentar aclararnos en toda esta auténtica avalancha y locura legislativa. sí, nada, un placer y bueno, sobre todo eso, muchas gracias a vosotros por al final, por hacer un poco de altavoz, ¿no? Preocuparos de entender la situación de cierta angustia en la que se encontraba el colectivo, ¿no? Montañero y me parece muy valiente, ¿eh? El tomar una semejante
carga de visibilidad para dar esta información tan compleja. La verdad es que, bueno, yo encantado de colaborar con todo aquello que sea para el colectivo montañero, ¿no? Entonces, bueno, un placer, ¿no? A pesar de las horas de trabajo, las idas y venidas, la verdad es que a Eva ya la tengo en favoritos, no Sí, baja nada, bueno, sí, mucho la verdad ánimo. que ha sido una auténtica locura, pero era algo que, bueno, desde el desnivel teníamos que hacer por compromiso bueno, con nuestro deporte, con nuestra historia, con nuestra cultura, con tanta gente como nos apoya, comprando nuestros libros, visitando nuestras librerías, suscribiéndose a la revista, y era algo que había que hacer porque era algo absolutamente complejo. Antes de despedirnos, hay un tema que antes has dicho y que creo que es muy importante aclarar, y es cuando hablabas de contacto, hablamos de que los grupos pueden ser de hasta 10 personas, pero lógicamente hay que mantener una distancia física, que creo que son 2 metros, y sobre todo lo que recomiendo a todos los que veáis este vídeo es que veáis la conversación que tuvimos ayer también en este canal de YouTube, en Desnivel TV, con el doctor Santiago Muñoz, que daba unos consejos muy claros, él como microbiólogo y escalador, de las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para practicar con seguridad nuestro deporte, y también la conversación, que la verdad que fue un lujo, que el doctor Fernando Simó, que en estos momentos es uno de los personajes más visibles y que, bueno, que todos los periodistas quieran entrevistar, pues a quien diera una entrevista fuera a un medio, pues entre comillas, tan pequeño y especializado como el nuestro, pero con el que compartimos la misma pasión. Íñigo, bueno, el tema este del contacto creo que queda claro. Es que antes lo has dicho Sí, sí, y sí. cuando lo estabas diciendo estaba pensando, esto tenemos que aclararlo porque cuando hablamos de contacto hablamos siempre manteniendo la medida de seguridad. Sí, sí. Nos estamos quejando de la gente en las terrazas que no lo conserva, ¿no? O por la calle, bueno, a ver si el colectivo montañero somos ejemplo de responsabilidad, ¿no? Somos ejemplo de demostrar los valores que se presupone que nos adornan y, bueno, pues comportémonos, ¿no? Tenemos capacidad para hacer las actividades. Bueno, pues en las que son más tranquilas, pues esos 2 metros, en separaciones que sean más de carácter aeróbico, y sobre todo cuando vas en fila, bueno, pues ir ampliándolo progresivamente para que ¿no? esos vapores, digamos, se diluyan antes que cogerlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el ser responsables de si ante cualquier síntoma, pues bueno, nos quedamos en casa y seamos conservadores en ese sentido. ¿Vale? Bueno, Nada, Íñigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Es importante decir que esta conversación la tenemos el lunes 25 de mayo por la mañana, y eso doy es. este dato porque es que la legislación está A ver qué cambiando a pasa. veces tan rápido bueno, que pueda haber un cambio. Esperamos que no haya ningún cambio hasta el próximo cambio ¿De ¿no? fase? de fase, pero Ujú. bueno, nunca sabemos lo que está pasando estos días, entonces esto tenemos que entenderlo ahora, el lunes 25 de mayo, por la mañana que estamos hablando, y mientras no se produzca ningún nuevo cambio o interpretación legislativa. Y volviendo a lo que explicaba al inicio de esta conversación, que esto no deja de ser una interpretación que Íñigo nos da volcando todo su conocimiento, horas de lectura de leyes, de hablar con unos y con otros, y nosotros en la redacción de desnivel lo mismo. Es un tema que, aunque veáis condensado en textos a veces pequeños, ha llevado muchísimo trabajo de redacción. De hecho, ayer domingo estábamos trabajando como locos en teneros informados con los últimos cambios legislativos y cómo influyen en nuestro deporte. Un abrazo, Íñigo, y Nada, un saludo para todos y bueno, nos vemos pronto ya en las montañas de cualquier punto. nos vemos en la montaña manteniendo todas las normas de seguridad que nos aconsejan nuestros sanitarios, que tenemos que cuidar ahora en estos momentos para que no vuelva a ocurrir lo que hemos visto ocurrido estos días que dejamos atrás. Un abrazo a todos.